Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos. El tema para el día de hoy es el Estado de Derecho y la Constitución. ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Qué significa vivir en un Estado de Derecho y algunos aspectos relevantes de la Constitución? Bien, pero antes de continuar con la explicación, vamos a hacer un alto para saludar a todas las mamitas por este próximo día que se acerca, en el que reconocemos la labor de todas las madres. Proverbios 31 dice: Mujer, eres más valiosa que las piedras preciosas. Eres bella por la simple razón de que las manos de Dios te formó. Muy bien, después de este saludo a todas las mamitas, pasamos entonces a la explicación de nuestro tema. Estado de Derecho y la Constitución Política. Primeramente vamos a definir qué es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquella forma de organización política en la cual el ejercicio del poder se encuentra sometido a los parámetros del derecho. En palabras simples y sencillas, el Estado de Derecho es la forma en que el Estado está organizado, ¿no?, en el cual el ejercicio del poder se encuentra dentro del derecho. El Estado de Derecho tiene características. Veamos entonces, la primera característica nos habla de la división de poderes. En el Estado de Derecho, el ejercicio del poder se va a dividir entre los diversos organismos del poder público, estableciéndose entre ellos una relación de coordinación y de cooperación. Por eso nos habla la Constitución, ¿no?, en una división de poderes. La segunda característica nos habla del control y fiscalización de los poderes públicos. En el Estado de Derecho, los ciudadanos están facultados para vigilar y supervisar la labor de las entidades públicas. Es su derecho, ¿no? La tercera característica nos dice imperio de la ley. Es decir, que en el Estado de Derecho, ningún hombre se encuentra por encima de lo que dispone la ley. Primero prima y rige la ley. Y finalmente, dentro de las características del Estado de Derecho, vemos derechos y libertades fundamentales. En el Estado de Derecho se reconocen positivamente, garantizan y protegen los derechos humanos, velando porque estos puedan ser ejercidos a cabalidad por sus titulares. Bien, entonces, como podemos ver, el Estado de Derecho es simplemente la forma de organización política, ¿no?, de un Estado, que se rige, ¿no?, en el ejercicio del poder, ¿sí?, en el ejercicio de los derechos. Sus características nos hablan de división de poderes, de que los ciudadanos podemos y tenemos el control y fiscalización, ¿no?, de los poderes públicos, de que primero rige la ley, ¿no?, la ley está por encima de todo, y de los derechos y libertades que tienen también los ciudadanos, ¿no?, el ejercicio de sus derechos y sus libertades fundamentales. Muy bien, veamos ahora lo que es el ordenamiento jurídico. Es un conjunto pleno, jerarquizado y coherente de las normas jurídicas, ¿no?, es decir, de las leyes, que rigen un espacio y un tiempo determinado. Según Hans Kelsen, es un sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que traducidas a una imagen visual se asemejaría a una pirámide formada por varios pisos superpuestos. Bien, entonces, como podemos ver aquí en la pirámide que menciona Hans Kelsen, está la Constitución por encima de todo, ¿no?, el Estado que establece su organización, ¿no?, funcionamiento, estructura política, derechos y garantías de sus habitantes. ¿Quién lo establece esto? La ley. Por eso en el Perú y en muchos estados la ley máxima suprema es la Constitución
política. Luego vienen los tratados internacionales, ¿no? Que son acuerdos celebrados por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional. Dentro de esto podemos ver la ley. Y la ley es una norma jurídica de carácter obligatorio, ¿no? Como lo hemos visto aquí, ¿no? Que se tiene que cumplir. Y general, que regula conductas o establece órganos necesarios para cumplir determinados fines. Y además, su incumplimiento conlleva a una sanción. Luego viene el reglamento, que son establecidas por un agente competente a fin de establecer parámetros para realizar una tarea en específico. Y finalmente tenemos las ordenanzas y circulares. Es una norma jurídica, ¿no? La ordenanza que forma parte de un reglamento, ¿sí? Y está subordinada a una ley. La circular regula aspectos organizativos o internos en una materia. Bien, entonces como podemos ver, el Estado de Derecho, ¿no? Es la forma de organización política del Estado que rige, se rige bajo los parámetros del derecho. En esto vemos el ordenamiento jurídico, que es simplemente el conjunto pleno de las normas jurídicas, ¿no? Y estas están regidas o están a la cabeza la Constitución, que va a determinar la organización, el funcionamiento, la estructura, y van a establecerse también los derechos y garantías de los habitantes. Muy bien. Veamos ahora acerca de la Constitución política. ¿Qué es, no? ¿O a qué se refiere? Las constituciones, como leyes fundamentales de estados, van a sistematizar y ordenar el poder político, ¿sí? A partir de la Constitución, ¿no?, se desprenden todas las demás normas que integran el orden jurídico del Estado, así como los deberes y los derechos fundamentales de la sociedad. Por lo tanto, es el cuerpo normativo de mayor jerarquía de un país. Es decir, que la Constitución es la máxima ley, la ley fundamental, la carta magna del Estado. Luego podemos también mencionar cómo ha ido la evolución, ¿no?, de la Constitución. A través de la historia, desde la independencia política del Perú en 1821 hasta la actual Constitución, ¿no?, nos podemos dar cuenta que muchas de ellas, por no decir todas, favorecen o favorecieron a ciertos intereses y privilegios de un pequeño grupo que se encuentra en el poder. En toda la historia del Perú ha habido 12 constituciones, ¿no? 12 constituciones, incluida la que actualmente está en vigencia. Y esta constitución tiene una estructura, ¿no? La Constitución de 1993 estamos hablando. Esta presenta una estructura en la cual podemos ver un preámbulo, vamos a ver 6 títulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias y una declaración. Esta es la estructura de la Constitución política del Perú. Algunos aspectos más de esta Constitución: a través del autogolpe, ¿no?, de Estado llevado a cabo el 5 de abril de 1992, estamos hablando de la Constitución de 1993, por el gobierno de Alberto Fujimori, desaparece el Estado de Derecho en el Perú. Además, se decide la disolución del Congreso al ser una traba para el desarrollo de nuestra nación. Y por consiguiente, nos abandona la suerte, ¿no?, de las normas dictadas por el presidente, es decir, los decretos leyes. Entonces, esto sucedió el 5 de abril de 1992, porque a partir de aquí entra y se genera una nueva Constitución de 1993. Esta ratificación se dio el 31 de octubre de 1993, se publica el 30 de diciembre del mismo año, se promulga un día antes, ¿no?, el 29, y tiene una vigencia desde el 31 de diciembre de 1993 hasta la fecha, hasta nuestros días. Finalmente vamos a ver acerca de las constituciones
políticas del Perú, todas las que han pasado, ¿no? Todas las que se han dado hasta la fecha. Habíamos mencionado que son en un número de 12, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas de estas, unos aspectos generales. Por ejemplo, la Constitución de 1823, ¿no? Que fue la primera Constitución. Sí, aquí podemos encontrar los datos de cada una de ellas, pero vamos a ampliar un poquito acerca de esta Constitución. El Congreso Constituyente lo convoca. ¿Y quién fue aquí? José de San Martín. El presidente del Congreso en esta oportunidad fue Francisco Luna Pizarro. Su función era elaborar la primera Constitución en la cual se determina la estructura del Estado. En esta Constitución se da la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Es de corte liberal, y acá se establecía la mayoría de edad a los 25 años, pero esta Constitución no entró en vigencia. Así como dice aquí, ¿no? No entró en vigencia. La Constitución de 1826 era de corte autoritaria. El Congreso no la aprobó. Tiene una corta duración, exactamente nos menciona 49 días. El libertador Simón Bolívar asume todos los poderes del Estado. La Constitución de 1828 elimina la Constitución de 1826, o sea, la anterior, y restablece la Constitución de 1823, es decir, la primera. La mayoría de edad que se establece aquí son los 21 años, y estuvo vigente durante 6 años. La Constitución de 1839 establece el periodo presidencial de 6 años, es decir, que el presidente debería gobernar 6 años. ¿Sí? Pero también en esta Constitución se restablece el periodo presidencial a 4 años. Se da el derecho de sufragio y solo podían establecer o votar los que sabían leer y escribir. O ser jefe de un taller, mencionaba, ¿no? Pagar alguna contribución. Y también se menciona que esta Constitución de 1839 es la de mayor vigencia, duró aproximadamente 60 años. Muy bien, y podemos ver y así el desarrollo de todas las constituciones que han regido nuestro país. Bien, entonces, como hemos podido ver en el tema el Estado de Derecho y la Constitución Política, hemos podido establecer qué es el Estado de Derecho, hemos visto sus características y cómo podemos vivir en el Estado de Derecho, ejerciendo nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales. También hemos podido ver qué es la Constitución y así un poco de la historia y evolución de cada una de estas. Muy bien, eso es todo. Hasta la próxima.